Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. Los cielos de Therion Prime ardían como un océano en llamas. Las torres flotantes del Consejo se desplomaban una a una, arrastrando consigo siglos de historia, cultura y orgullo. Los MYRKAL, entidades de oscuridad viviente, descendían sin detenerse, devorando todo lo que brillaba, todo lo que alguna vez respiró. Aradel, la reina de los 7 sistemas, estaba de rodillas sobre una losa agrietada del salón solar. Su capa imperial, quemada y hecha jirones, apenas se mantenía unida al broche de su hombro. La sangre de sus hermanas manchaba las piedras. El aire olía a ozono, carne quemada y desesperanza. ¿Cuántas naves nos quedan?, preguntó, sin alzar la vista. La alta consejera, Nyria, tenía media cara cubierta de hollín y una mirada que ya no creía en milagros. Ninguna. La última cayó en el cinturón de Ortios hace 1 hora. Las transmisiones cesaron. Nadie respondió. Aradel cerró los ojos, conteniendo el temblor que recorría sus manos. La galaxia entera se había quedado muda. Habían pedido ayuda a los alados de Ailis, a los gigantes de Irocar, incluso a los monjes de Vacío. Nadie contestó. O quizá, nadie se atrevía. Nyria se arrodilló frente a ella y extendió un pequeño cubo metálico, cubierto con runas antiguas. Esto es todo lo que queda, mi reina. Lo sellamos hace generaciones. Prohibido, olvidado y enterrado en la Torre del Exilio. Aradel lo tomó con delicadeza, como si ardiera. Sabía lo que era. Y sabía por qué se había sellado. «Estás loca», susurró. «No podemos hacer esto». «Sí podemos. Porque ya no tenemos más opciones. Porque si morimos hoy, que sea sabiendo que lo intentamos todo». Aradel activó el cubo. Un zumbido agudo llenó la sala. Una luz roja parpadeó en el aire y un antiguo símbolo apareció, uno que ya solo existía en los registros condenados, una insignia humana. Un cráneo rodeado por llamas. La señal fue enviada al borde exterior, al último punto donde se tuvo rastro de ellos, de él. La reina se puso de pie. Por primera vez en semanas, su voz recuperó firmeza. ¿Y si responde? Nyria tragó saliva. Entonces tal vez tengamos una oportunidad. Aunque cueste el alma del universo. Ninguna dijo más. Ambas sabían lo que significaba llamar a un humano. No a uno cualquiera, sino al último. Al que ni siquiera la Federación se atrevió a destruir, solo a encerrar. Y en algún rincón olvidado de la galaxia, una señal se encendió. Un hombre abrió los ojos. Raúl despertó. El cielo se partió como vidrio cuando la cápsula descendió. No fue una nave elegante ni un crucero de guerra, sino un cilindro metálico, viejo y deslucido, que cayó con la sutileza de un martillo. Se estrelló en el corazón de las ruinas de Therion Prime, en lo que alguna vez fue la plaza central del trono celeste. Las tropas restantes del Consejo, acorraladas en un anillo de destrucción, retrocedieron con las armas temblorosas. Ningún escáner reconocía la firma energética. Era primitiva, errática, casi viva. La cápsula se abrió con un chirrido que hizo temblar las frecuencias de la atmósfera. Vapor caliente se esparció, y de la niebla emergió una silueta. No llevaba armadura. No cargaba rifle. No pronunció palabra alguna. Solo caminaba. Raúl pisó el suelo quemado de Therion Prime como si nada a su alrededor importara. Sus botas desgastadas aplastaban cenizas de una civilización moribunda. Su cuerpo musculoso, marcado por cicatrices y tatuajes olvidados por el tiempo, parecía tallado para la guerra. El cabello largo, recogido en una trenza áspera, se movía con el viento cargado de polvo radiactivo. Y sus ojos eran lo peor. Azules, brillantes, inhumanos por lo humanos que eran. Aradel lo vio desde lo alto de una torre derruida, flanqueada por 2 de sus últimas guardias vivas. «¿Ese es él?», susurró una de ellas. Raúl alzó la cabeza. La reina sintió que el peso de esa mirada cruzaba mundos. Era como ser desnudada ante un juicio invisible. Sin filtros. Sin respeto. Solo verdad. «Está desarmado», dijo la otra guardia, con incredulidad. «No,
respondió Aradel en voz baja. Él es el arma. Raúl llegó a la base de la torre sin apresurarse. No parecía tener miedo de los restos de tropas, ni de las torretas automáticas, ni de los cielos aún humeantes por las criaturas MYRKAL. Caminó como si no existiera nada que pudiera detenerlo. Cuando Aradel bajó a su encuentro, el silencio era absoluto. El viento dejó de soplar. Incluso las sombras parecían contener el aliento. Él la miró de arriba abajo, como quien evalúa una estatua antigua a punto de romperse. Así que tú eres la que tuvo el valor de llamarme, dijo finalmente. Su voz era rasposa, profunda, como si no hubiese sido usada en siglos. No preguntó nombres. No saludó. Solo declaró. Ella asintió, sin bajar la vista. Raúl, último humano reconocido por las crónicas de sangre. Nosotros te necesitamos. Él no respondió enseguida. Solo caminó en círculos, observando el desastre a su alrededor. Están perdiendo. Mal. Ya lo hemos perdido todo, confesó Aradel con la voz firme. Solo quedo yo. ¿Y tú? Él la miró otra vez, pero esta vez más lento. Como si midiera algo más que su postura o su estatus. Como si intentara ver si aún quedaba algo en ella que valiera la pena salvar. No lucho por imperios. Ni por reinas. Ni por lágrimas. Ella se acercó un paso, apenas. ¿Y por qué luchas, entonces? Raúl sonrió por primera vez. Una sonrisa torcida, peligrosa. Por lo que me provoque la sangre en ese momento. Aradel, sin miedo, se plantó frente a él. Entonces provócate, humano. Porque si no luchas, moriré. Él sostuvo su mirada. Luego giró el cuello con un chasquido seco y escupió al suelo. Bien. Pero si lo hago, nadie me dice cuándo parar. No pienso detenerte, respondió ella. Solo asegúrate de que algo quede en pie al final. Raúl miró al cielo. Dudo que eso dependa de mí. Y sin esperar más, se alejó de la plaza. No preguntó por mapas. No pidió refuerzos. Solo caminó hacia la línea enemiga, donde incluso la noche temía adentrarse. Pocos sabían lo que estaba por desatarse. Pero la galaxia, desde ese momento, sintió que algo acababa de cambiar. El atardecer en Therion Prime no era más que una sombra pálida de lo que alguna vez fue. El cielo, teñido de rojo y negro, parecía sangrar sobre las ruinas. No quedaban árboles. No quedaban cantos. Solo humo, cenizas y ecos de muerte. Y entre todo eso, caminaba Raúl, con una lanza improvisada hecha de acero fundido y hueso alienígena. Los MYRKAL no esperaban resistencia. Mucho menos de un solo ser. Uno cayó esa noche. Luego otro. Y otro más. El humano se movía con una violencia que parecía fuera del tiempo. No gritaba. No celebraba. Solo destruía. Con precisión. Con furia contenida. Como si cada golpe llevara la memoria de un mundo perdido, de una traición antigua, de algo que jamás sanó. Aradel lo observaba desde la cima del bastión umbral. Lo veía regresar cada noche cubierto de sangre oscura, a veces cojeando, a veces jadeando, pero siempre vivo. Sus ojos lo seguían como si fuera una criatura de otro plano. Como si no pudiera decidir si le tenía miedo o deseo. Una noche, cuando la luz del generador se apagó por la falta de energía, bajó al nivel inferior del refugio. Raúl estaba allí, sentado sobre un bloque de escombro, afilando su lanza. Su torso desnudo estaba cubierto de cicatrices que contaban historias que nadie había escuchado jamás. Aradel se detuvo a pocos metros. No lo llamó. No dijo su nombre. Solo lo miró. Él no levantó la vista, pero habló igual. No es buena idea estar sola conmigo en un lugar cerrado, reina. No soy una niña. Puedo defenderme. Raúl dejó la lanza a un lado y la miró con esa mirada que parecía traspasar carne, alma y memoria. Tú puedes defenderte. Pero no de ti misma. Ella no respondió. Se acercó lentamente, paso a paso, hasta quedar frente a él. No vine por palabras, dijo en voz baja. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque cada vez que sales a pelear, tengo miedo.
Miedo de que no regreses. Miedo de que seas real. Miedo de que me importes. Raúl respiró hondo, cerró los ojos por un segundo. El silencio se hizo espeso. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver conmigo, respondió ella. Porque me estoy quebrando. Y no quiero hacerlo sola. Él se puso de pie. Era más alto, más ancho, más denso que cualquier ser que ella hubiera conocido. Pero cuando puso su mano sobre su rostro, fue suave. Casi tembloroso. Hace mucho no sentía esto, murmuró. Lo olvidé. O lo enterré. Ella lo abrazó. No como reina. No como líder. Como mujer. Y él, por primera vez en siglos, no se apartó. Sus labios se encontraron sin aviso, sin permiso, sin ley. No fue un beso perfecto. Fue áspero, tembloroso, urgente. Pero fue real. Y para ambos, en ese rincón oscuro del universo, fue suficiente. Raúl la sostuvo como si la hubiera soñado. Como si todo el dolor se detuviera solo por tenerla cerca. Y ella, al sentir su corazón latiendo contra el suyo, supo que ya no podía mirar atrás. No se dijeron que se amaban. No había tiempo para eso. Pero desde esa noche, el fuego de la guerra ardía diferente. Y la esperanza ya no era solo una palabra vacía. La noche cayó con violencia sobre Therion Prime. Las nubes parecían heridas abiertas, vomitando rayos púrpura y cenizas ardientes. La atmósfera entera gemía con el peso del horror. Las criaturas MYRKAL, más numerosas y voraces que nunca, emergían de grietas dimensionales, deformando la realidad a su paso. Desde la torre de mando, Aradel observaba los mapas tácticos llenarse de manchas rojas. Eran demasiados. Ellos avanzaban como una plaga imparable, devorando estructuras, máquinas y cuerpos sin distinción. Cada hora, una línea defensiva se perdía. Cada amanecer, quedaban menos rostros conocidos. Pero esa noche no era como las anteriores. Porque esa noche, Raúl no esperaba que vinieran. Él fue hacia ellos. Vestía solo una capa negra rasgada y la parte inferior de una vieja armadura de asalto, parcheada con placas alienígenas. En su mano derecha, empuñaba un martillo hecho con un reactor roto y un trozo de hueso de titán. En la izquierda, una granada de antimateria robada a los cadáveres de élite del Consejo Caído. Se acercó al corazón del enjambre enemigo sin miedo, sin ejército, sin órdenes. Los MYRKAL lo sintieron. No lo entendían, pero lo sentían. Algo primitivo, algo antiguo, algo que dolía. Uno de ellos, un teniente en forma de espiral carmesí, lo enfrentó. Sus múltiples ojos giraban como si buscaran la lógica de aquel cuerpo humano que no temblaba. Raúl se detuvo a 1 metro de él y escupió sangre. ¿Me vas a hablar o solo vas a babear como los demás? La criatura rugió. Las demás lo rodearon. Aradel los observaba todo desde una nave sigilosa en el cielo. Contra toda razón, no podía apartar la mirada. Lo veía luchar. No con técnica. Con brutalidad. Con rabia. Raúl se convirtió en un torbellino de destrucción. Cada golpe era un cráter. Cada paso, una sentencia de muerte. Partía cuerpos por la mitad, arrancaba extremidades, aplastaba cabezas con una violencia ancestral. Pero no era solo poder físico. Era otra cosa. Una furia que desafiaba las leyes. Una cólera que no tenía fin. Cuando el general MYRKAL, una criatura de más de 6 metros, descendió desde las alturas con un rugido que hizo temblar el subsuelo, Aradel contuvo el aliento. Era el asesino de ciudades, el devorador de luz, el que había quebrado los muros de la Academia Cósmica. Nadie sobrevivía a su paso. Raúl levantó la vista sin expresión. Se quitó la capa. Dejó caer el martillo. Ya me aburrí de juguetes. Y cargó. El impacto entre ambos fue titánico. Cayeron entre las ruinas, destruyendo edificios olvidados. La tierra se abrió. El cielo chispeó. El mundo entero pareció temblar. Raúl no esquivaba. No se cubría. Simplemente golpeaba. Usaba sus propias costillas como escudos si hacía falta. Y cada vez que caía, se levantaba más rápido, más furioso.
Aradel, que observaba desde arriba, cerró los ojos. No por miedo, por respeto, por algo que no entendía del todo, pero que le helaba la sangre y a la vez le encendía el alma. Horas después, cuando la niebla se disipó, solo un cuerpo quedó en pie. Raúl, cubierto en sangre que no era suya, con un brazo roto colgando y una sonrisa torcida en los labios, miró al cielo y gritó con una voz que rasgó las estrellas. ¿Eso era todo? La respuesta fue el silencio. Y por primera vez desde el inicio de la guerra, los MYRKAL retrocedieron. Raúl volvió al campamento arrastrando el cráneo del general enemigo. Lo dejó caer frente a Aradel. Ella lo miró, con las manos temblorosas, con el pecho ardiendo. Podría haberte matado esa cosa. No tenías que hacerlo solo. Raúl la miró con calma. No lo hice por ustedes. Ella se acercó, le tocó la mejilla con una suavidad imposible en medio de tanto caos. ¿Entonces por qué? Él no respondió, pero sus ojos la miraban de forma distinta, como si ya no peleara solo por rabia, sino por algo que finalmente había comenzado a importarle. La noche fue silenciosa, no por calma, sino por vacío. No había cantos, ni señales, ni enemigos. Solo un espacio tenso donde todo parecía contener la respiración. El bastión de Última Aurora, el refugio donde Aradel y sus últimos guerreros resistían, ya no era una fortaleza, sino una tumba en espera. Las paredes estaban rotas, las torretas sin munición, los generadores al borde del colapso. Algunos soldados se aferraban a sus armas aunque no tuvieran energía. Otros simplemente lloraban sin sonido. Raúl estaba sentado en la sala de mando, con el brazo izquierdo vendado a la fuerza con placas arrancadas de un droide. Había perdido mucha sangre. Demasiada. Pero aún no dormía. No sabía cómo hacerlo. Aradel se acercó sin decir palabra, vestida con una túnica de combate ligera. No era su atuendo real. No quedaban coronas. No quedaban títulos. Solo quedaba ella. Él no levantó la vista. Tenía la mirada fija en la pantalla donde los sensores mostraban una sola cosa, una ola inmensa, interminable, acercándose. Son millones, dijo ella, con voz baja. Raúl asintió, apenas. Y ninguno viene a negociar. Aradel caminó hasta él y se sentó a su lado. Había silencio entre ellos, pero no era incómodo. Era un silencio cargado de lo no dicho. De lo que ya sabían. Podríamos huir, sugirió ella, no con esperanza, sino por reflejo. Podrías huir tú, respondió Raúl. Yo fui creado para esto. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Notó el calor de su piel, su respiración pesada, el olor metálico de la sangre seca. Pero también sintió algo más. Una calma imposible en medio del fin. No quiero vivir si no es contigo. Él giró ligeramente el rostro, lo justo para mirarla a los ojos. No sabes lo que dices. Soy peligro. Soy ruina. Donde camino, nada vuelve a crecer. Y sin ti, nada queda en pie. Ella le tomó la mano. No la cubierta con cicatrices, sino la otra, la que aún podía apretar con fuerza. Raúl no era hombre de emociones. No había sido diseñado para eso. Le habían quitado todo: patria, raza, futuro. Lo único que le quedaba era la furia, y sin saber cómo, esta mujer se había metido entre los pliegues de su alma como una semilla inesperada. La besó, pero no con urgencia. La besó como si fuera la última verdad antes del abismo. Sus labios se buscaron con una ternura que contrastaba con el rugido lejano de las hordas acercándose. Se tocaron, se exploraron, no como amantes de una noche, sino como dos seres que sabían que cada segundo podía ser el último. Se despojaron de sus armaduras. No por pasión, sino por sinceridad. Sus cuerpos no eran perfectos. Eran memoria viva de batallas. Cicatrices cruzaban sus torsos, señales de dolores antiguos, recuerdos tatuados en carne. Pero allí, entre ruinas y oscuridad, no había juicio. Solo deseo. Raúl la acarició como si nunca hubiera tocado a nadie. Como si su piel pudiera borrar todas las muertes que había causado. Aradel tembló al sentirlo dentro, no de miedo, sino de algo que nunca había experimentado con otro.
No era posesión. Era entrega. Era redención. Horas después, cuando solo quedaba el calor de los cuerpos entrelazados y el sonido distante de la tormenta final, ella habló en voz baja. Si mañana morimos, quiero que lo hagamos así. Juntos. No separados. No por mando ni deber. Raúl le besó la frente. Entonces pelea conmigo. No detrás. A mi lado. Siempre, respondió ella. Hasta el final. Él se incorporó, aún adolorido, y la ayudó a vestirse. Ya no eran reina y humano. Ya no eran una alianza improbable. Eran furia compartida. Eran amor salvaje nacido entre el fuego. Y cuando las alarmas volvieron a sonar al amanecer, no huyeron. Salieron a enfrentar la muerte con las manos entrelazadas. Y la muerte dudó por un segundo. El amanecer llegó envuelto en humo y cenizas. No había canto de aves, ni resplandores dorados sobre los techos de la ciudad. El cielo era gris, sucio, agrietado por las fracturas dimensionales que seguían vomitando criaturas desde el vacío. Y sin embargo, el corazón del bastión aún latía. Aradel ajustó su lanza a la espalda y salió al exterior, su silueta recortada contra un paisaje de ruina. Detrás de ella, Raúl emergió envuelto en una armadura incompleta hecha de restos y furia. Su mirada estaba firme. No como un condenado. Como un dios a punto de despertar. El último muro de defensa ya no existía. Los MYRKAL habían llegado, multiplicándose como una ola interminable, cuerpos retorcidos, bocas abiertas sin sonido, ojos que no parpadeaban. La tierra temblaba con su marcha. Pero Raúl no retrocedió. Aradel caminó a su lado. Y los pocos sobrevivientes, inspirados por lo que veían, lo siguieron. No fue un ejército. Fue una decisión. El humano avanzó primero, solo, como una lanza lanzada contra la oscuridad. No usó estrategia. No buscó ventaja. Saltó al corazón del caos con una rabia que el universo nunca había logrado comprender. Un golpe de su brazo destrozó la primera criatura. Un salto acabó con 3 más. Usó el suelo como arma, las piedras como proyectiles, su propia sangre como combustible. Cada vez que caía, se levantaba más fuerte, más brillante. Cada MYRKAL que lo tocaba ardía. Aradel estaba tras él, abriendo camino, cubriéndole la espalda, girando con la gracia de una estrella en llamas. Peleaba no por su reino, no por su pueblo, sino por el hombre que había venido desde el exilio a devolverle el alma. Los demás se unieron. Guerreros sin esperanza, ahora convertidos en leyenda. Un puñado contra millones. Pero ya no eran víctimas. Ya no eran presas. En el cielo, los portales comenzaron a cerrarse. Algo extraño ocurrió. Los MYRKAL comenzaron a gritar. Por primera vez. No por hambre. Por miedo. El suelo se quebró cuando Raúl alzó los brazos y gritó un nombre antiguo. Su nombre. No como humano. Como legado. Toda la energía que los MYRKAL absorbían fue devuelta en un solo estallido. La explosión atravesó kilómetros de campo enemigo. La onda los barrió como polvo, rompiendo sus cuerpos incorpóreos, arrastrándolos de vuelta al abismo que los había vomitado. Y cuando todo terminó, cuando el último eco murió en la distancia y las nubes comenzaron a disiparse, solo quedaron ellos de pie. Raúl, aún cubierto en sangre, respirando con dificultad. Y Aradel, sostenida en su pecho, viva. Lo hiciste, susurró ella. Raúl negó suavemente con la cabeza. Lo hicimos. Días después, cuando los mundos libres comenzaron a recibir señales desde Therion Prime, cuando las naves diplomáticas descendieron esperando encontrar solo escombros y fantasmas, se encontraron con algo que nadie esperaba. Paz. Entre las ruinas, la vida comenzaba a regresar. El aire se sentía limpio. Los cielos, más claros. Y al centro de todo, Raúl y Aradel caminaban entre los suyos. Ya no como símbolos de guerra, sino como los que devolvieron el alma al universo. Ella lo eligió no por su fuerza, sino por su corazón. Y él, que nunca creyó en el futuro, lo abrazó por primera vez al verla sonreír. Las leyendas dirían que un humano salvó la galaxia. Pero la verdad, la que no se escribió en libros,
fue que ese humano fue salvado por el amor de una reina que jamás lo soltó. Y juntos, comenzaron a construir no una fortaleza, sino un hogar.